esta clase. Bueno, eh, entonces, hoy le doy la bienvenida de una vez a su primera clase del segundo periodo. Usted ya, pues ya sabe la nota, ya que la había dado con tiempo. Los que, pues, desafortunadamente les va a parecer que perdieron la materia, por favor, juicioso con el segundo periodo para acudir esa nota. Me imagino que también habrá un plan de mejoramiento e igual, pues uno también sabe que en estos momentos a ustedes depende del compromiso de ustedes en que uno les va a calificar, porque pues uno sabe que están ocupados, pero también uno sabe que tiene que haber un mayor esfuerzo, todavía más esfuerzo de ustedes, por estar al menos pendiente de las clases, de entregar las guías, y eso también suma bastante al momento de calificar, ¿no? De sacar la nota valorativa final. Bueno, además que el rector nos dijo que le tuviéramos en cuenta más la nota valorativa de ustedes, su trabajo, su devoción, digamos, su cercanía con la clase, pues más que otras cosas. Y sobre todo, esta clase a mí me parece importante no porque la dicte yo, sino porque lo que acabamos de hablar, los temas que vamos a ver en esta clase, de alguna manera, es lo que vamos a ver de aquí en adelante ya en la realidad, durante yo le pongo los próximos 5 años. Eh, si ustedes se han dado cuenta, hemos venido avanzando en los temas, en las clases, pero también en la historia. Comenzamos en el siglo XX con el Frente Nacional y ya nos estamos acercando lentamente al momento en el cual ustedes nacieron. Tanto así que el tema que tenemos para hoy, que es la guía número 6, la constituyente, ya es el tema en el cual, o es mejor, es la época que vivieron sus papás cuando tenían la edad que tienen ustedes ahorita. Sus papás eran jóvenes, eran adolescentes como ustedes, algunos iban al colegio cuando pasó esto de lo que vamos a hablar hoy, que es la creación de la constitución. Y ustedes nacieron en esa constitución política, la del 91. Y vuelvo y repito, el tema ahorita que nos convoca a todo el país, que es el tema de moda, desde ayer, desde hace ya casi 24 horas, que es la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe, pues tiene relación con ese tema de hoy, que es la constituyente, porque el tipo ahorita va a entrar en un proceso de demostrar si sí sabía que estaba cometiendo un delito y aún así lo cometió y por tanto violó la constitución, o si no sabía, pero aún así lo cometieron a nombre de él y también se violó la constitución. ¿Ve? Entonces, de alguna manera, ese tema de la constituyente, pues nos toca y ahorita más que nunca. Además que, pues ustedes saben que el Centro Democrático, que es el partido que el hombre fundó, pues es un partido, pues realmente como de élite, ¿no? De papel. Uno se da cuenta que el pobre, ¿cierto? La persona, digamos, del común, pues no hace parte del centro democrático, básicamente porque tiene un estilo de vida que no cualquiera puede pagar. Yo alguna vez les decía, y los que trabajan en el club de pronto de CAI de golf o por allá, se han dado cuenta que así es. O sea, no es raro que una persona que vaya al club La Pradera sea uribista. Lo raro es que no lo sea. Pero ver, por ejemplo, una persona de la Aurora Alta siendo uribista, ahí es donde uno dice, aquí hay algo extraño, ¿no? Porque es un partido de alguna manera de élite. Si uno se da cuenta, el Centro Democrático del partido de Álvaro Uribe no lo promueven los pobres, lo promueve la gente de plata. Y si no dejen cuenta, ahorita la noticia del Caracol que estaba mirando antes de que empezáramos la clase, era, era que anoche hubo caravanas, obviamente en Medellín. Y ustedes se dan cuenta, en ningún otro lado del país que han hablado de eso, sino solamente Medellín y una parte de la costa que pues obviamente uno sabe que es donde está la plata del señor Álvaro Uribe invertida, la mayor cantidad de dinero, y donde más tiene poder el tipo. Y uno se da cuenta nomás viendo las escenas de quiénes son los que salen a manifestar a favor de Uribe. Y mostrarme, por ejemplo, un tipo ahorita que le iba a dar al otro y que sacó un arma porque le gritó algo en contra de Uribe y sacó un arma y tal, y el tipo se baja de una camioneta BMW, por ejemplo. Y había otra que montaban ahí afuera con la bandera de yo apoyamos a Álvaro Uribe con el corazón y tal, y la vieja iba en un Mercedes convertible.
Y ahorita mostraban otro también que iba con la pancarta aquí, la bandera de Colombia en una moto, y la moto era una BMW. Y lo paró el policía, el periodista que está haciendo la nota, que hizo la nota anoche y esta madrugada. Entonces, de alguna manera uno muestra quiénes son los que hacen este tipo de gobiernos. Pues la gente de plata. Por eso ahorita está tan convulsionado Colombia, porque pues era algo que se esperaba. Lo que pasa es que de alguna manera no llegaron a creer que les iba a pasar, y sobre todo que les iba a pasar ahorita con Álvaro Uribe vivo, ¿no? Normalmente esas cosas casi siempre empiezan a salir a la luz cuando el presidente ya está muerto, cuando el expresidente está muerto. Pero pues que al hombre vivo le pase eso, en Colombia no había pasado, vuelvo y repito, en muchos lugares del mundo sí, pero en Colombia no. Esta es la primera vez que nos toca vivirlo, y pues bueno, ustedes están ahí pendientes y les tocará empezar a mirar noticias ahora sí. ¿Y por qué hablamos de este tema? Entonces, ¿qué era lo que les iba comentando? Este tema, ya les muestro su guía número 6. Aprovecho y de una vez les hago la propaganda de la guía número 6. Esta es la que ya está acudida en la plataforma, ya la pueden descargar, ya está en físico también en el colegio, ya la pueden ir a imprimir o a fotocopiar. Está para dentro de este viernes en 8, el último día, la última entrega. Y ya el rector nos dijo que por favor para el martes le enviáramos la siguiente, que también ya está hecha, que son los paramilitares. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo que yo les decía, estos temas ya, se acercan ya al momento en el cual ustedes están viviéndolo actualmente. El ejemplo que le estamos hablando hoy en Colombia es simplemente, vuelvo y repito, un ejemplo de cómo la constituyente cambió y transformó al menos la cara de Colombia, y cómo la ha venido cambiando durante 20, ¿cuánto tiene? 26, 28 años esta constitución. Entonces, pues bueno, es la época en la cual ustedes, pues, están aquí, y ustedes están viendo 28 años de cambio hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar ahora aquí con el tema grande, que es la constituyente. Entonces, ¿qué significa la constituyente o qué fue esa vaina? Primero que todo, ese nombre constituyente quiere decir, o siempre que se habla de una constituyente, se está hablando de una necesidad de crear una constitución nueva. ¿Listo? Vuelvo y repito el ejemplo, ustedes han visto noticias, ya el Centro Democrático dijo que necesitaba, que ellos iban a aprobar hacer una nueva constituyente. Pero cuando lo dijeron la gente pobre que se iba a desmovilizar de las FARC, la gente que había sido violentada por el paramilitarismo, ellos dijeron que no. Entonces, pues una vez más se demuestra cómo es la doble moral de este partido. Pero bueno, digamos que cuando a uno le tocan a su mujer amado, pues ahí sí uno alza y pone la cara, y cuando el ser amado es el que se equivoca, entonces calladito, que aquí no ha pasado nada. La constituyente, entonces, fue un movimiento que ni siquiera empezó por el gobierno. Casi siempre los gobiernos no van a buscar cambios de la constitución, porque de alguna manera, si el gobierno llega ahí, es porque le conviene. Si usted es un buen, digámoslo, no un buen gobernante, pero si usted está metido en asuntos tales como la corrupción, el narcotráfico, ¿cierto? Porque hay un momento que el señor Lugo está pidiendo ingresos. Está metido en asuntos como el narcotráfico, la constitución, la desaparición de personas y todo el cuento, pues a la gente no, y la gente habla de hacer unas nuevas leyes, pues el gobierno poco o nada le hace caso. ¿Qué fue la constituyente entonces? ¿O cómo empezó mejor? Empezó primero cuando el M19, recordemos que ya lo hemos visto, las dos clases anteriores hablamos algo de este M19, de este grupo, ¿cierto? Empezó a constituir de alguna manera una forma distinta de ver al país. ¿Por qué? Primero porque se entregó. Recordemos que el M19 es la primera guerrilla colombiana que se desmoviliza. La segunda, las FARC. Bueno, en teoría, ¿no? También estamos hablando todo esto con teorías. Ustedes dirán, ay, pero profe, hay algunos que mentiras. Sí, yo también creo lo mismo, pero estamos hablando de lo teórico. Entonces, en teoría, ellos se desmovilizaron, entregaron las armas, y vino un momento como de intentar cambiar cosas.
porque se dieron cuenta, y el M-19, recordemos que a diferencia de los otros, ellos sí buscaban un cambio político, no solamente armado. Y el M-19 dijo, ok, nosotros no, nos demovilizamos y apoyamos, vamos a apoyar a los nuevos gobiernos que quieran hacer nuevos cambios en la política. Y eso se unió a un movimiento estudiantil, por eso les digo yo, eso no tiene nada que ver con el gobierno, a un movimiento estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta. ¿Por qué se llamaba la Séptima Papeleta? Porque cuando llegaron las votaciones del año 90, del 89, para elegir presidente del 90 al 94, un grupo de jóvenes de universidades públicas y privadas y algunos sacerdotes que estuvieron metidos en ECO y habían también algunos periodistas, dijeron, bueno, van a haber elecciones. ¿A quién se va a elegir? A 6 personas. Se va a elegir asambleas locales, consejos municipales, al candidato del Partido Liberal, alcaldes, las elecciones que normalmente se hacen, que son largas de todo el día, que cuando uno elige, por ejemplo, aquí a la asamblea del pueblo de La Calera, que a todas estas estuvo el señor Luis Hernández, que pues desafortunadamente sabemos que él murió la semana pasada y pues desafortunadamente en estos momentos de pandemia no pudimos darle, digamos, un sentido homenaje por todo esto que ha pasado, porque él fue uno de los precursores del colegio y que las cosas del colegio funcionaran bien y ayudó muchísimo. Entonces, pues lástima su muerte y pues desafortunadamente en estos momentos de cuarentena, pues no pudimos estar presentes como quisiéramos haberlo estado. Pero bueno, de alguna manera, ese es un claro ejemplo. Por ejemplo, Don Luis fue eh, aquí en la Asamblea del Pueblo y todo el cuento. Y él fue elegido por votación popular. Entonces, en el año 89 buscaban eso, hacer elecciones para alcaldes, para concejales, candidato al partido presidencial del Partido Liberal, el representante de la Cámara, senadores. Habían 6 y se empezó a aprobar, o sea, empezó a haber un movimiento de los jóvenes diciendo, no, hagamos una séptima. Obviamente el gobierno dijo, no, eso es ilegal porque con 6 y no se pueden hacer más. Y dijeron, no, es ilegal cuando la gente no la apoye. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarle a los periódicos de esa época, que eran el Espectador y El Tiempo, vamos a empezar a mandar el folleto en el periódico para que la gente lo recorte, lo fotocopie, lo llene y lo meta también en la urna y vamos a ver cuánta gente vota. ¿Qué decía esa séptima papeleta? Que se necesitaba hacer una nueva constitución. Y era una pregunta sencilla. ¿Usted está de acuerdo con que en Colombia se cree una nueva constitución? ¿Sí o no? Listo, la gente marcaba y la metía a la urna con las otras 6. Claro, ¿por qué se llamó la séptima papeleta? Porque no fue pensada. Digamos que empezó siendo ilegal, pero cuando se dieron cuenta que no votaron 2 o 3, sino que de 33 millones de personas que habían en esa época en Colombia aproximadamente, votaron alrededor de 15, o sea, un poco menos de la mitad, pues hombre, el gobierno no tuvo otra opción que decir, no, pues sí, es legal porque con tanta gente votando y la séptima papeleta fue un movimiento que empezó de los jóvenes de universidad, de colegios, y de la gente del común diciendo, hay una séptima papeleta que el gobierno no quiere que valga, pero vamos a votar por ella a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, casi un poco menos de la mitad de Colombia votó por la séptima papeleta. Y la séptima papeleta decía, ¿quiere usted que haya una nueva constitución? Sí o no. Pues al ver tanta cantidad de gente, pues el gobierno no tuvo otra opción que decir, pues sí, toca aprobarla, porque es que legalmente la constitución que supone, perdón, el modelo político que tenemos se llama democracia. Y en la democracia la mayoría opina. Y si la mayoría o está opinando, la mitad de un país está opinando que tiene que haber otra papeleta que no se tiene en cuenta y que el gobierno no quiere tener en cuenta, y la mitad dice que sí, pues hay que hacerle caso, porque es que no estamos hablando de 2 o 3 o 5, estamos hablando de 15 millones de un país de 33, 35 que éramos en esa época. Entonces, pues, así empezó la constituyente. ¿Qué más generó la constituyente? Entonces, que hubiera un movimiento.
que se llamaba la Unión Patriótica. ¿Cuál es el gran problema? O aquí es donde empezamos a empatar con la historia actual de Colombia, con el cuento de la Constitución. No era crear una Constitución porque sí, sino porque la Constitución tenía que tener o tenía que de alguna manera mostrar que Colombia tenía que cambiar hacia tres líneas. La primera, mejorar la economía del país, hablando de algo que se llama la apertura económica. Ahorita es desastroso eso, pero en su momento pensé que era el modelo que traía Estados Unidos y Colombia no estaba preparado y tocaba tener las leyes para estar preparado para eso. Entonces, desafortunadamente, hoy vemos que no fue muy bueno, pero en ese momento impulsó la Constitución. Primero, hacer cambios en el modelo económico de Colombia. Segundo elemento, darle importancia a nuevos partidos políticos. Si ustedes se acuerdan, como estábamos mirando, los partidos políticos en Colombia eran dos: Partido Liberal, Partido Conservador. Ya. Se intentó hacer uno que se llamaba la ANAPO, acuérdense, no sirvió, le robaron la presidencia al presidente Rojas Pinilla, que creó el M19. Entonces, ¿qué dijeron? Cuando se desmoviliza el M19 y apoyan la Constitución, ellos dicen, vamos a apoyar una Constitución que permita que hayan más de dos o tres partidos políticos. Y por ese motivo, inclusive el señor Álvaro Uribe, en ese entonces, se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque empiezan a haber una pluralidad de partidos que hoy es lo que llamamos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, Liberal, Conservador, eh, Partido Verde. O sea, hoy hay muchos partidos políticos. Gracias a ese momento que dijeron, hey, tiene que haber más de dos opciones. A la gente que le tiene que permitir elegir, no elegir entre blanco y negro, sino poder elegir realmente. Y el tercero, que es tal vez el más peligroso de todos los componentes de la constitución política, era lo que no se quería. Sobre eso es la mayoría de esta guía, es que esa constitución aprobaba la extradición de narcotraficantes. ¿Qué quería decir eso? Que si usted cometía un delito y ese delito repercutía en la soberanía de otro país, el otro país podía reclamarle a Colombia que le mandara ese preso para que ese preso pagara la deuda allá y luego viniera a Colombia a pagar la deuda acá. Y recordemos que es la época de los carteles del narcotráfico que vimos la vez pasada. Entonces, los carteles del narcotráfico van a decir, hey, eso es terrible para nosotros, porque nos están diciendo no solamente que nos van a mandar fuera del país donde no tenemos poder, sino que además nos van a mandar a un país donde todo el poder que hemos generado, pues les ha dado un gran problema social a ellos, y lo que vamos a tener es una revancha de esa gente terrible, y es Estados Unidos. Por ese motivo, hay frases célebres, bueno, conmemorables, no, sí, célebres. Conmemorable sería algo muy bueno para esa porquería. Pero es algo así como la frase que escriben aún, que decía Pablo Escobar. Entre ellas la más conocida, que era: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el tipo sabía que en Colombia el tipo podía hacer y deshacer y marranear todo lo que quisiera. En cambio en Estados Unidos no. ¿Ve? No es el único. Inclusive ahorita estamos viendo situaciones de extradición que, vuelvo y repito, a Álvaro Uribe, que es el que está ahorita en el centro del debate, también le ha servido en su momento. Cuando el hombre deja prueba o la paz con los paramilitares, que es el siguiente tema, al final de todo el cuento del paramilitarismo, que vamos a hablar con más calma la otra semana, el hombre, por esa figura, manda a varios paramilitares para Estados Unidos, que ahorita están en la cárcel en Estados Unidos. Y muchos de ellos dijeron, ok, nosotros nos vamos a Estados Unidos, pagamos la deuda allá, pero nos quedamos allá. Entonces, mucho de las cosas que involucran a la familia de Álvaro Uribe con asuntos del narcotráfico, pues no se van a saber, porque los que sí saben, pues están en Estados Unidos. Y ellos pues ya obviamente no van a venir acá. Pero bueno, digamos que de alguna manera es una situación, vuelvo y les digo, pasado, presente, derivado de esa constitución. Entonces, la figura de la extradición
obviamente eso era terrible para los carteles de la droga. Y pues era la mayor, digámoslo, era la mejor forma que en ese momento llegaba a tener Colombia para poder combatir ese problema. Porque es que recordemos que el narcotráfico empezó en Colombia más o menos del año 1970 en adelante. Y la constitución de Colombia llevaba casi 100 años antes, 90 y pico de años antes. O sea que en la constitución que tenía Colombia ni siquiera existía el narcotráfico. Por eso necesitaban hacer una nueva donde sí incluyeran eso. Además que al hacerlo legal, al estar escrito en la constitución que Colombia aprueba la extradición, pues inmediatamente involucra a otro gobierno, que el otro gobierno es de Estados Unidos, que tiene mucho plata y mucha tecnología en lucha armada, pues ellos van a decir, ok, necesitan plata, listo, nosotros les vamos a dar plata, pero esa plata tiene que venir involucrada, ¿qué? A acabar con los carteles de la droga. Entonces, pues eso era un asunto que no se podía, o mejor, era un asunto que tenía que hacer socialmente, pero que los narcotraficantes no iban a permitir, porque ahora sí que les empezaba a caer todo ese reinado de terror que tenían acá. Entonces, pues obviamente, esa firma de la constituyente, que eso no es solamente un presidente que se lo inventó y ya, más o menos firmantes de la constituyente son 50, 40 y algo, habían presidentes, expresidentes, exguerrilleros, senadores, alcaldes, habían hasta curas firmando la constitución, la nueva constitución. Entonces, ¿qué generó eso? Que toda esa gente, de alguna manera, se empezara a convertir en un enemigo para los narcotraficantes. ¿Y qué generó eso? Toda una reacción de violencia de los grupos armados, en especial, pues del cartel de Medellín, ¿no? Que era el cartel de alguna manera más grande, el más temido, y al que menos le gustaba la figura de la extradición, impulsado por el señor Pablo Escobar. Unos años antes ya le habían matado a uno de sus grandes socios, que fue el señor Gacha, el que tenía con fincas aquí en Pacho, Cundinamarca y todo. Al tipo lo mataron, lo avalaron, lo balearon, pues un grupo del ejército colombiano y un grupo del ejército norteamericano aquí en Colombia. Yo lo habían matado unos años antes. A otro ya que lo habían llevado detenido a Estados Unidos. Digamos que la extradición ya estaba funcionando, pero no era tan legal. No tenía ya firme el peso de ley que lo tiene en una constitución. Entonces, ya firmar la constitución con eso, pues era decirle al señor Pablo Escobar, bueno, ahora sí como es, tenemos todas las armas legales para ir por usted. Y pues obviamente al hombre no le iba a gustar. Eso generó que todo un movimiento de confrontación de los años 90, que por eso les digo, esto sus papás sí lo vieron. Y digamos, sus abuelos sí lo vieron. Sus papás tenían la edad de ustedes en esta época. Entonces, algunos de sus papás sí se acuerdan de estas noticias. Por ejemplo, un carro bomba que pusieron en las instalaciones del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano, que era, haga de cuenta, el FBI de nosotros, pues pusieron una bomba en el cual dicen que de la muerte hay 74 muertos y no sé cuántos heridos, más de 2.000 heridos, un carro bomba. Pablo Escobar ordenó poner carros bomba al frente de los periódicos del Espectador, porque era uno de los que más impulsaba la firma de una nueva constitución. Mandaron a acribillar a tiros a uno de los líderes, a uno de los ministros, al ministro de Defensa, de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Lo mataron los primeros sicarios pagados por Pablo Escobar. Lo mataron en el carro en el que iban, volvieron miércoles, ese carro quedó como un queso lleno de huecos. Mataron a Luis Carlos Galán, que iba a ser el candidato que más tenía fuerza. Lo mataron en Soacha, en una promulgación de su campaña política. Lo mataron delante de todo el mundo. Pusieron una bomba en un avión de Avianca en el que iba el otro candidato liberal que también tenía gran fuerza, que fue el que después fue el presidente y fue el que después firmó la constitución.
que fue el señor César Gaviria. Al tipo también le pusieron una bomba en un avión, pero el tipo tuvo tan buena suerte que al último momento alguien en el avión dijo, no, este avión, hay algo extraño en el avión, mejor no vaya, y el tipo no viajó, y el avión a los 3, 5 minutos ya habían pegado su vuelo, explotó porque pusieron una bomba dentro del avión, un muchacho la tenía. Llevan preso a Pablo Escobar la primera vez, pero como aquí todo se hace al revés, después se enteraron que la cárcel a donde lo habían llevado preso fue la cárcel que él mismo mandó a construir, o sea, Pablo Escobar mandó a construir su propia cárcel, y pues obviamente el tipo allá hizo todo lo que hizo, ahora desde lo legal, porque era un preso legal, pero hacía todas las porquerías que quería. Y pues cuando ya le dijeron que lo iban a extraditar, pues se voló de la cárcel. Era lo más lógico. Y pues eso empezó a generar todo ese movimiento de asesinatos, de muertes, de personas. Y pues desafortunadamente eso nos llega a nosotros. ¿Por qué digo yo que esto empieza a quedar acá en la memoria de los colombianos? Aquí les muestro cuál es su trabajo. Porque este tipo de elementos, como vemos acá, por ejemplo, esta es una imagen del carro donde iba Lara Bonilla. La idea de esto es que todos esos males de Colombia, ustedes lo van a empezar a ver hoy. Y ya ustedes nacen en ese estilo de vida de guerra. Ustedes nacen en un mundo donde el narcotráfico pesa mucho, en un país donde pesa mucho el ser narco. Por eso ahorita van a empezar a investigar al señor Duque por presunto nexo con un narcotraficante que mataron. Bueno, presunto no, porque ya que demostró que sí. Ahora, lo que ya demostró es que efectivamente el tipo le dio plata a Duque para favorecer su campaña del narcotráfico. Ustedes ya nacieron en un mundo en el cual, si usted se queja, es posiblemente que alguien lo vaya y lo sapee con alguien y le lleguen un día a la casa, que lo ocurrió mucho. Sus familias, igual que las de muchos de nosotros, tienen uno o dos primos que les tocó venirse de la finca porque los amenazaron que los iban a matar. Y les tocó empezar a llegar a Bogotá a ver qué hacían, a buscar trabajo en Bogotá, lo que hubiera, porque les tocó salir corriendo de la finca porque los iban a matar. ¿Ve? Cosas de ese estilo que ustedes ya ven en su vida familiar, pues tienen su origen acá. Muchos de nosotros somos hijos de una época violenta y nacimos en una época de la violencia, entonces eso no es nuevo. Es nuevo para nosotros, vuelvo y repito, pero no es nuevo en Colombia. Y pues obviamente, ¿en qué termina la constituyente? Pues que se firma la constitución, le da todas las armas jurídicas para poder enfrentarse a los narcotraficantes. Empiezan a caer uno a uno los narcotraficantes, o bien asesinados o bien presos, ¿cierto? Y empiezan a haber nexos entre narcotráfico y presidentes actuales. Uno de los grandes errores, por ejemplo, o de las grandes cosas que le van a empezar a sacar ahorita al señor Uribe, es precisamente que en esta época, eh, donde más salía droga de Colombia, el tipo era el, el presidente de la Aeronáutica Civil de Colombia. Y eso es muy importante porque cuando Álvaro Uribe era presidente de la Aeronáutica, el presidente de la Aeronáutica es el que da el aval para hacer pistas para aviones. Y resulta que esta droga que salía de Colombia salía de pistas legales. O sea, una avioneta no paraba en la mitad del desierto a recoger droga. La avioneta paraba directamente en la finca de Pablo Escobar. Y cuando se van a dar cuenta, pues la finca de Pablo Escobar tiene, imagínense la plata que tenía una pista de aterrizaje privada. Y la pista de aterrizaje privada había sido permitida durante la época de Uribe, cuando era el presidente de la aeronáutica. Quiere decir que Álvaro Uribe sabía que esa pista se iba a poner para uso exclusivo de la droga y de un narcotraficante. Por ese motivo es que empiezan las conexiones, y por ese motivo de alguna manera toda la carrera política de Álvaro Uribe está mezclada con asuntos del narcotráfico. Yo no me atrevería a decir que el tipo es narcotraficante, pero mucha gente que está detrás de él sí ha tenido muchos negocios con el narcotráfico y él lo ha permitido. El hermano de él está preso precisamente por apoyar una banda de paramilitares que se llamaron los 12 Apóstoles,
y esos dos apóstoles eran pagados con dinero del narcotráfico. José Obdulio Gaviria, que hoy es el otro ideólogo que no demora en salir en televisión por lo que pasó con Uribe, pues resulta que el apellido de él es José Obdulio Gaviria, ¿cómo es? José Obdulio Gaviria, obviamente primo de Pablo Escobar Gaviria. Tenían la mamá de Álvaro Uribe, de Pablo Escobar, era la tía de José Obdulio. Entonces, empezamos desafortunadamente a mirar que esa historia de la violencia actual tiene mucha relación con esa historia del narcotráfico. Y pues hay que hablar del personaje de alguna manera que ustedes conocen, no es el único, vuelvo y repito, pero es el personaje de moda y es el personaje en el cual ustedes nacieron, que tuvo dos presidencias, fue el primero que tuvo presidencias seguidas en la historia de Colombia y que hoy está siendo investigado. Y es un personaje que todos los nexos de su política han estado vinculados con el narcotráfico. Álvaro Uribe tiene mucho poder aquí en Colombia, pero fuera de Colombia no. Inclusive, Álvaro Uribe lo necesitan en Estados Unidos por la política que Estados Unidos trae acá y porque estamos pegados a Venezuela, que es el gran problema de Estados Unidos ahorita. Pero Álvaro Uribe no lo respetan en Estados Unidos. Es necesario. Los gringos tampoco son pendejos. Ellos reconocen que el tipo es valioso, pero no es respetado. ¿Ven? Ustedes ven las entrevistas que le hacen a Álvaro Uribe en los periódicos y en las noticias internacionales en Estados Unidos, lo pueden mirar por YouTube y se van a dar cuenta que las preguntas que le hacen al tipo son precisamente sobre esto, sobre por qué su familia sabe el narcotráfico, por qué su hermano está preso, por qué, y el tipo obviamente eso no lo va a, no lo responde, porque sabe que fuera de Colombia el tipo no tiene el poder que tiene acá. Su gran poder está acá. Y pues lastimosamente esta figura del narcotráfico ha estado permeado toda su carrera política, toda, absolutamente toda. Desde que era un muchacho que no se sabía quién era, resultó presidente de la aeronáutica civil porque al presidente anterior lo mataron los narcotraficantes. También fue uno de los primeros que murió por los sicarios de Pablo Escobar. Luego aparece que empieza a poner las pistas, que empieza a permitir que haya pistas ilegales en toda Colombia. Luego es que nombrado gobernador, alcalde y luego gobernador de Antioquia, y siendo gobernador aprueba la figura de los paramilitares y los paramilitares después son pagados con narcotráfico. Entonces empezamos a mirar la relación a la política que ustedes conocen hoy, ¿no? Que es el show mediático que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la explicación de su guía. Van a completar ese cuadrito con las imágenes y me la envían. Y esa es toda su guía, no es nada más. Si hay dudas, inquietudes, ya le dije que queda menos de un minuto, entonces si hay preguntas se pueden volver a conectar con el mismo enlace y yo los atiendo, ¿listo?